Vamos ahora entonces al día lunes, advertencias para hoy. Ok, ya estudiamos cómo es que acá se estaba sacrificando hijos, como Israel se estaba yendo por caminos diferentes, Israel del sur principalmente. Ahora, ¿qué advertencias yo traigo de esa historia para hoy? Primera pregunta, además de Isaías y Jeremías, ¿a quién más llamó Dios a profetizarle a Judá? Ya mencionamos que llegó el profeta, ¿qué? Miqueas. Vamos a leer Miqueas capítulo 1, versículo 1 al 5, ¿ok? Miqueas capítulo 1, versículo 1 al 5. Aquí está. Dice así, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces Dios le manda un mensaje a Miqueas en la época del rey Acaz y Ezequías, referente a Samaria, que era el rey del norte, y a Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra, y cuánto hay en ti. Y Jehová el Señor de su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de un lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Entonces él comenzó a describir a Dios de una forma interesante, ¿no? Como Dios saliendo de un lugar y al momento de salir con una pisada, el valle se aplasta y comienza destrucción y un caos completo. Qué forma tan interesante de describir a Dios, ¿no? Hay un templo en Turquía, si no estoy mal, que manifiesta ese mismo acto. Un templo construido para dioses paganos, pero que a la salida del templo estaban 2 pies grandes en huellas. Y esos 2 pies grandes en huellas representaban al Dios saliendo del templo para ir a dar un juicio a la tierra. Interesante, ¿no? De esa misma forma, Dios se coloca en esta escritura y se muestra así, un Dios que está dispuesto a salir. No solamente a bendecir, porque Jesús vino a la tierra a bendecir. Ese es su trabajo. El primer objetivo de Jesús al salir es bendecirte. Pero si tú no buscas la bendición, a veces Dios, como dice el Salmo 23, usa la vara y a veces usa el cayado. Con el cayado te pone la maderita en el pescuezo y trata de llevarte por un camino mejor, pero con la vara te dice, hijo, por favor, no sigas por ese camino. Entonces, Dios en algún momento saldría para poder dar esos pasos contra Judá y contra Israel del norte también. Vamos a leer Miqueas 2, 1 al 2, dice así, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Ahora el versículo 7. Tú que dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Entonces aquí muestra cómo es que estaba el pueblo en esa época, ¿no? Dice, ellos dormían, pero en su sueño, mientras estaban descansando, ellos maquinaban. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿De qué forma yo puedo pecar? Qué curioso, ¿no? Porque una cosa es darte un resbalón, dicen por ahí, ¿no? El pecar, que quizás no esperabas ese error, un fallo, ¿ok? Que no lo esperabas y todo. Pero otra cosa es planear el pecado, ya con una mentalidad predispuesta a hacerlo con cierta ventaja. ¿Okay? Se me fue la palabra anterior que iba a decir. ¿Okay? Entonces, tú piensas el pecado, lo planeas y comienzas a caminar por él paso a paso. ¿Cuántas veces te ha llegado a pasar eso en tu vida? Puede ser que tienes algún conflicto y dices, ya sé cómo le voy a responder. Y ya comienzas a ir pensando, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo digo? ¿Con qué tono lo digo? Ya tienes toda la estructura completa para después llegar y toma, te lo mereces, ¿sí? O capaz no eso, de repente estás en algún lugar y ves la oportunidad de poder, capaz, beneficiarte de lo que estás haciendo y actúas. Y mucha gente a la astucia le dice inteligencia, ¿no? ¡Wow! ¡Qué astuto eres! Una persona que aprovecha oportunidades, que ve momentos y toma, ataca y dice, y toma y acá. Pero no siempre la astucia es algo positivo.
No siempre la astucia es algo que refleje honestidad en tus actos. Una persona puede ser astuta en las mentiras, astuta en las formas en las cuales se aprovecha de alguien, pero una persona sabia, inteligente, guiada por Dios, una persona que siempre verá por el bien mutuo o por el bien del otro. Jesús siempre vio así, por el bien del otro antes que mí mismo. Y después de hacer eso, pues es recompensado a esa persona. Entonces, Israel tenía ese pensamiento de ver la forma de aprovecharme de los demás. Importante mencionar que Miqueas capítulo 2, versículo 1 y 7, dice, ¿no? ¿Se ha cortado el espíritu de Jehová? Ellos pensaban que no había ya una voz interna. Dios actúa a través de nuestra conciencia, no todos los días nos hablan, nos dicen, cuidado, no hagas eso. Pero cuando el hombre un día dice, lo voy a hacer, y al día siguiente es más fácil, lo voy a hacer otra vez, una vez más, no tuve consecuencias, vamos a hacerlo otra vez. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado cuando tú estás constantemente yendo por un camino incorrecto y a pesar de que escuchas la voz de que estás mal, tú aún permaneces en ese camino incorrecto. Llega un momento en el cual la voz ya deja de escucharse. Por eso la pregunta aquí dice así: ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? Para que Dios dijera eso de su pueblo, ¿verdad? Porque ya había llegado a un punto donde no había mucha vuelta atrás. Dios intentaba y el pueblo seguía avanzando hacia su propia destrucción. Entonces, en esas circunstancias, Miqueas llegó a dar este mensaje para Israel. Dice la pregunta B, en el reinado de Ezequías, hijo de Acaz, ¿cómo enfrentó Miqueas a los profetas falsos? ¿Y por qué esto es también necesario hoy? Ok, el rey Ezequías fue un rey que restableció la adoración a Dios, comenzó a hacer cosas positivas, buenas, comenzó a consagrarse a Dios. Es importante mencionar que él fue un hombre que no se unió con naciones paganas. Él se unió con Dios y dijo, Señor, los asirios nos quieren conquistar, ayúdame, te presento mi petición y tú haz lo que tú desees. Él fue a la iglesia, al templo y mostró esa carta donde lo estaban amenazando de muerte. Dijo, Señor, yo no puedo hacer nada. Yo soy el rey, tengo la corona, pero yo no puedo hacer nada. Dios respondió a su oración mandando un ángel y matando más de 100,000 asirios en un solo día. Imagínense, ¿no? Esa fue la fidelidad de Ezequías. Sin embargo, cuando Ezequías llegó, pues no cambió de la noche a la mañana un pueblo cargado de apostasía a algo diferente. Entonces, Miqueas, yo me imagino que tuvo ese encuentro con profetas, con personas que estaban haciendo cosas falsas y al encontrarse con ellos debatían sobre si su profecía que él decía venía de Jehová o no venía de Jehová, la forma lucrativa que ellos tenían. Era complicado, porque era entrar en un sistema e ir en contra de él. Ahora, ¿qué pasó? Dice Miqueas capítulo 3, versículo 5 al 8 lo siguiente. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Entonces los profetas eran muy convenientes, ¿no? Si tú me das de comer, paz a tu vida, que Dios te guarde. Pero si no, que el cielo te maldiga. Entonces era muy convenenciero el trato de los profetas falsos y el profeta verdadero llegó y dijo, no, esperen, no se vale estar jugando con las personas, no se vale estar estafando a las personas. Y si qué real es esto hoy en día, ¿no? En las iglesias. De repente vemos un pastor que dice, el que dé 50,000 pesos de diezmo y un carro esta mañana tiene un lugar seguro en el reino eterno. Y la gente, tristemente ignorante, va y entrega eso y da y entrega y el evangelio de la prosperidad. ¿Y cómo es que hoy en día las cosas que en Israel se hacían falsas se siguen repitiendo en muchas iglesias? Qué forma tan curiosa de describir a nuestra época, ¿no? Ahora sigue diciendo, versículo siguiente. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos. Y les quebráis los huesos y les rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Ok, entonces ellos aprovechaban desde las cosas más mínimas hasta las cosas más complejas de las personas, ¿no? Sigue diciendo, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces,
qué valiente, ¿no? Qué valiente la forma en la que este hombre enfrentó a los profetas falsos. Dice, yo estoy lleno de la justicia, yo estoy lleno de Dios y con esta fuerza vamos a enfrentar a esos profetas. Eran más de uno, imagino, ¿no? Y el estar peleando contra un sistema era capaz incluso tener amenazas de muerte. Pero esa fue la fidelidad de Miqueas. Uno la lee, la historia, y dice, qué bonita, qué interesante, qué hombre tan fiel. Pero esta historia fue una historia real. Imagínate una persona que vivió estas escenas, que realmente fue amenazada de muerte, que pudo haber perdido todo en un solo instante por una mala decisión, pero decidió ser más obediente a Dios que a los hombres. La pregunta es, ¿cómo esa advertencia te ayuda hoy a ti? A veces vendemos nuestra fe por cosas bien sencillas. A veces no podemos guardar un solo día de descanso porque tenemos actividades pendientes que hacer. No podemos perdonar. Ay, no, es que me miró feo. ¿Cómo que nos miró feo? 10 profetas contra uno verdadero, y el profeta verdadero hacía todo para poder amonestarlos y corregirlos y ver la forma de solucionar el problema. Y nosotros por una mirada, por un gesto, por una palabra, ya nos ofendemos. Por eso hoy en día nos dicen, ¿no?, a los jóvenes de hoy, la generación de cristal. Nos quejamos porque sí, porque no, por si acaso, por todo, por nada. Eso es complicado. Cuando Dios entra en la vida, genera corazones fuertes. Corazones que soportan dificultades y que buscan soluciones. No que colocan paredes, sino que construyen puentes para unir corazones. Entonces, este fue el labor de Miqueas en su momento, amonestar a los profetas falsos de la época de Israel del sur. ¿Ok? Ahora, vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice así: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, esa es nuestra época, donde apartan el oído de la verdad y se vuelven ¿a qué? A fábulas y cuentos. Porque eso es un evangelio que no tiene a Cristo en medio. Es un evangelio donde solamente se predica gracia, pero no ley. Un evangelio donde te prometen de más, pero al momento de la entrega te entregan de menos. Ese es el evangelio falso del mundo. Y eso es algo que nosotros ocupamos aprender. Nuestro evangelio debe de ser Jesús y ese mismo crucificado, pero Jesús es un Dios que te perdona, que te cambia, que te transforma, que te da gracia, te da fe, y esa fe te demuestra a través de actos que transforman tu vida por completo. Ese es nuestro Jesús. Esa es la verdad que nosotros debemos predicar. La nota dice así, voy a leer solamente una parte, dice así: dice acá, cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Entonces, Dios te manda mensajes también. Primer mensaje angélico, segundo mensaje angélico, tercer mensaje angélico de Apocalipsis capítulo 14, con el objetivo ¿de qué? De que prestes atención. Si Dios te está hablando a través del profeta Miqueas, presta atención en casa. Analiza cada parte que estamos leyendo y di cómo lo aplico en mi día a día. ¿Será que yo lo hago igual? ¿Será que yo lo hago peor? ¿Será que estoy diciendo algo falso? ¿Saben? Aplícalo a tu día a día. Sigue diciendo: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, dice Timoteo. Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos. Y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de eso. Ni en conjunto ni en parte debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Entonces, cuando tengas un problema, alguna dificultad, incluso las mismas creencias que estás teniendo y llega otra y dices, ay, pale, hay que analizarla, siempre debe de ser con un escrito está. Cuando está escrito, está dicho y hay que obedecerlo. Pero cuando está hablado, pero eso que está hablado no está escrito, aléjate, porque puede ser peligroso. Es complicado, pero para poder conocer el billete falso, ocupamos conocer el billete verdadero. Entonces, lee tu Biblia, estudia en casa,
Trata de compartir el poco conocimiento que tengas o mucho. Y mientras más prediques y hables y digas, mejor eres en tu persona, mejor recuerdas todos los principios, y cuando lleguen las mentiras sabrás cómo poder dividir una mentira ante una verdad, cómo distinguirla. Por eso a mí me gusta mucho hacer esta escuela sabática, porque me forzo a estudiar, ¿sabes? Yo no soy la persona más inteligente ni el más sabio. Si en algo les puedo ayudar, como siempre lo he dicho, estoy dispuesto a hacerlo, pero al hacer esto me forzo a estudiar y decir, voy a estudiar la profundidad para que los hermanos puedan aprender algo, lo que pueda hablar. Y al hacerlo, ustedes se ven beneficiados y yo también me veo muy beneficiado, porque estoy aprendiendo muchas cosas. La idea es que juntos podamos crecer, queridos hermanos. Si en algo tú escuchas en mi discurso que te puede servir, aplícalo a tu vida, pero aplícalo de verdad. Y si ves que es complicado, pídele a Dios que te ayude a tener esa transformación en el corazón para poder llevarlo a cabo, para que podamos ser como este profeta que hacía cambios verdaderos en sí mismo y lo predicaba a las personas. Pregúntase, describe el peligro de la pretensión exclusivista. ¿Qué significa eso? Eso es para mí, no para ellos. Una división entre santo y malo, pecador y santo. Eso es una pretensión exclusivista, exclusivo de mí, del santo. Miqueas 3, 9 al 12 dice así: Oíd ahora esto, jefe de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el bosque de la casa como cumbres de bosque. Entonces, vean qué curioso, ¿no? Por esa exclusividad, yo soy del pueblo, yo tengo cargo, yo tengo puesto, yo lo sé todo, tuvimos los problemas. Pobre es la persona que piensa que lo sabe todo. Queridos, incluso hasta de una pequeña mosca podemos aprender. Es curioso, ¿no? Que a veces en la vida te puedes sentir así, el más importante, el más sabio de todos, pero Dios en algún momento te va a mandar la persona que menos esperabas para poder enseñarte que no eres el más importante, ni el que lo sabe todo, ni el que lo tiene todo. Hay personas de las cuales puedes aprender. Nosotros hoy estamos aprendiendo de los errores de los demás y a cómo no traerlos a nuestra vida y no ser exclusivistas, porque todos y cada uno podemos aprender algo y servir también al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Israel, los jefes de Israel, pensaban que por tener el historial de sangre de David, la corona de David, ya tenían todo el futuro asegurado. Pero no era la sangre lo que hacía importante al judío. No era la corona de David lo que hacía que su sangre tuviese algo de especial. Era el carácter de David. Era el carácter de Abraham. Cuando el judío tiene el carácter de Abraham, ¡wow! ¡Qué ejemplar! Cuando el cristiano tiene el carácter de Abraham, ¡qué ejemplar! Pero cuando el cristiano que va a la iglesia, que se junta ahí cada 8 días y que ora y predica y hace y deshace, no tiene el carácter de Abraham, perdóname, pero Jesús dijo, sois hijos del diablo. Entonces no hay 3 caminos. No hay Jesús, diablo y uno en medio. No, solamente hay 2 tipos de carácter. Dios nos ayude para poder tener ese carácter de Jesús y manifestarlo en cada momento de nuestras vidas. Dice aquí, estas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban. A la vez que se decían escrupulosos observadores de la ley de Dios, quebrantaban todos sus preceptos. Y al paso que sentenciaban a muerte a su Salvador porque les echara en cara sus iniquidades, se atribuían tanta justicia que se consideraban el pueblo favorecido de Dios y esperaban que el Salvador viniese a librarlos de sus enemigos. Qué difícil, qué falsa seguridad es esta. Como siempre lo he mencionado, no hay peor esclavo que aquel que no conoce sus cadenas. Cuando el esclavo se acomoda a sus cadenas y piensa que puede hacer todo por sí mismo, que está libre, ¡ay, pobrecito esclavo! Tendrá consecuencias graves. Entonces, Dios nos ayude para poder abrir nuestros ojos y entender que ocupamos de Dios siempre, para todo. Jesús dijo, si en mí nada podéis hacer.
Israel, los líderes, pensaban que podían tener la bendición de Dios mientras yo hago lo que quiero. Y no es así. Dios te promete bendición, pero tú ocupas obediencia. Siempre las promesas bíblicas van con una sola condición. Cree en mí y obedéceme. Y así como el padre, que es malo, no le niega un regalo a sus hijos, tu Padre Celestial, cuando le pidas algo, no te va a negar nada, porque eres un hijo que ha obedecido de corazón. Y un hijo que obedece de corazón siempre será recompensado. Que Dios nos ayude a poder hacer esto y estudiar los siguientes días y profundizar mejor en la palabra de Dios.